Regresamos a Salud en Mesa Redonda. Este que les habla el doctor Norman González Rivera por el licenciado Carlos Pérez Sierra, quien se encuentra fuera del país en unas gestiones oficiales que luego nos hará saber de esas gestiones. Y me acompaña mi colega Ángel Barreiro, quien tiene su práctica junto a nosotros en el Instituto Bioético Dr. Normans, y estamos hablando de este artículo que fue publicado en World Psychiatry, de un estudio europeo donde nos dice que aumentan ciertos medicamentos el riesgo de asesinato. Nos los pone en forma de interrogante, ¿verdad? Y habla del estudio europeo sobre los homicidios, que encuentra que los antidepresivos no se vinculan de forma firme con la violencia, pero los analgésicos quizás sí. Fíjate qué clase de ambigüedad, y según se ha ido desarrollando el artículo, ustedes han podido ver de que sí, en unos casos puede haber un aumento de un 31%, en otros casos la utilización de ciertos medicamentos puede aumentar el 46% de la tasa de homicidio. Y vamos a ver ahora, en la lámina número 9, señor director, de esos casos en los que puede ser que sí, ¿verdad?, que es en el uso de los opiáceos, ¿verdad? Dice, por el contrario, la conexión entre los analgésicos y el homicidio no se explica con facilidad. Ellos no pueden explicarlo, ¿verdad?, con facilidad, y se requiere de más estudio. Sin embargo, su equipo encontró que cuando los infractores tomaban recetas válidas, recetas que habían sido prescritas, ¿verdad?, de analgésicos opiáceos como el Oxycontin y el Vicodin, las probabilidades de que cometieran un homicidio más o menos se duplicaban. Óyeme, ¿qué es eso de que más o menos se duplicaban frente a los periodos en que no se tomaban los fármacos? Eso no son datos científicos, eso de más o menos se duplicaban, eso no, definitivamente no es un dato científico. Y si observan, amigos televidentes, el último párrafo de esa laminilla dice: pero aunque el estudio examinó las recetas, el abuso de los opiáceos es común, según Manewitz, y añadió que es difícil saber si las personas de este estudio abusaban de las drogas o tenían otros factores de riesgo de la conducta violenta que podrían explicar la asociación con los opiáceos. O sea que primero te dicen que más o menos se duplicaban las posibilidades, las probabilidades de que cometieran un suicidio, y después vienen y te dicen, pero tal vez es que habían otros factores. O sea que esta gente en el artículo como que no se ponen de acuerdo, como que no lleguen a conclusiones, y todo lo que podemos derivar de la información es que sí son peligrosos, que hay un % significativo de personas en las que no solamente los antidepresivos, los antiansiolíticos, los sedantes y los analgésicos opiáceos y los otros que no son opiáceos, que son over the counter también, como el acetaminofén. Oiga bien, el acetaminofén, conocido comercialmente con nombres como, y lo voy a decir, vamos, Panadol, y el otro, ¿cuál es el otro? Yo como no... Sí, eso ustedes los conocen, porque nosotros no los utilizamos, pero están ahí over the counter, como si representan un riesgo de salud. Oye, para que no parezca que es tu opinión, vamos a leerlo en la lámina número 10. Exacto, vamos para allá. Para que los televidentes vean que esto no es una situación ni una opinión de los naturópatas en Salud de Mesa Redonda. Dice aquí, en la lámina número 10, los investigadores tomaron en cuenta los factores en riesgo que pudieron, fíjate, los que pudieron, señaló Manewitz, pero tomarlos todos en cuenta resulta imposible. Claro, hay muchos factores variantes y distintos, ¿verdad?, de cada individuo que pueden influenciar en el acto de cometer homicidio. Además, hubo otro hallazgo, y ahí es donde estuvo en el aspecto ese que acabas de mencionar. Dice, desconcertante, fíjate, es un hallazgo desconcertante, porque nunca se había pensado que los analgésicos no opiáceos, como los medicamentos para las migrañas y el acetaminofén recetado, vincularan con un aumento del triple. Óigame, eso sí que está feo. Habían dejado lo mejor para el final. Eso sí que está feo. Oye, lo tenían ahí escondido por si acaso alguien empezó el artículo y no lo terminó de leer o vio que no lo llevaba nada. Pero fíjense, léanlo ustedes mismos ahí en la pantalla.
Dice, los analgésicos no opiáceos, ya no estamos hablando del Vicodin ni de otros opiáceos, sino que medicamentos para las migrañas y el acetaminofén recetado se vincularon con un aumento del triple, oigan, del triple en el riesgo de homicidio. Y tomemos en consideración que estos son medicamentos sin receta que la persona puede comprarlo y de hecho los compran y los consumen indiscriminadamente. Para todo. O sea, yo he tenido pacientes, colegas, que han venido a mi oficina y me han dicho que toman el acetaminofén como preventivo para evitar que le vaya a dar un dolor de cabeza o que vayan a tener alguna situación de dolor. Lo toman preventivo sin saber los cambios y las situaciones que se están dando allá a nivel de su cerebro, que fíjate, en los jóvenes los puede tornar agresivos. Pero ¿qué decía de las personas adultas? Les puede crear y sentar base para demencia senil. Óyeme, esta situación entre otros síntomas, o sea que se está dando una situación voluntaria, claro, entiendo que por ignorancia muchas de ellas, pensando en la sutileza de este tipo de medicamento, cuando puede aumentar el riesgo de violencia 3 veces y la situación de establecer fundamento para el desarrollo de demencia senil. Mira, y señor director, vamos a la laminilla número 11 porque la situación continúa poniéndose buena. Mira, más caliente. La laminilla número 11, mira el segundo párrafo, mira. Para los pacientes, para los amigos televidentes que están allá afuera y que pueden estarse preguntando, bueno, pero en efecto, ¿existe o no existe un riesgo científicamente probado del uso de estos medicamentos y toda esta plétora de efectos colaterales, entre ellos violencia y una mayor incidencia al suicidio? Bueno, mientras usted puede estar allá afuera preguntándose eso, hay ciertos tipos de comentarios y ciertos tipos de percepciones, y puede colocar el señor director nuevamente la laminilla para comentar de ella. Hay ciertos tipos de percepciones en la sociedad que pueden darnos un norte, que pueden darnos guía de qué es lo que debemos hacer. Mire ese segundo párrafo. Hay una percepción popular, o sea, en la sociedad, entre las personas, incluso aquí en Puerto Rico, de que los antidepresivos se asocian con la violencia y algunas personas quizá piensen que se trata de un riesgo alto que afecta a toda la población. Mire, en lo que la información es más específica, en lo que realmente los científicos se ponen de acuerdo allá afuera y estas fuentes de información y le dan información precisa como hacemos nosotros aquí en Salud en Mesa Redonda, el tan solo hecho de que exista, Norman, una percepción popular, lo que quiere decir es que hay suficiente evidencia allá afuera, cosas que la gente está observando en el comportamiento errático y la plétora de síntomas que experimentan los pacientes que utilizan estos medicamentos que sugieren el alto riesgo de utilizarlo y que tal vez debería de reenfocarse la manera de tratar estos problemas de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, porque en efecto, como ya dijera, hay suficiente evidencia de que las causas son otras y no solamente un problema de desbalance bioquímico en el cerebro como consecuencia de una reducción en los niveles de serotonina o de ácido gamma-aminobutírico o problemas de neurotransmisores al cerebro, etcétera, etcétera. Así es que es importante que las personas comiencen a reenfocar su salud desde otra perspectiva, que es lo que nosotros ofrecemos en el Instituto Bioético. Y dentro de la tendencia generalizada que existe de que la mayor parte de las personas, incluyendo adolescentes y niños, tengan y muestren efectos o muestren parámetros de estar bajo situaciones altas de estrés. Estrés que activa el sistema adrenérgico de las glándulas suprarrenales, estrés que activa los mecanismos de defensa, de alerta en el cuerpo, como son los mecanismos del sistema nervioso parasimpático, se van a observar una disminución o un agotamiento en los elementos bioquímicos hormonales de balance, ¿verdad? Como es la norepinefrina, exacto, como es la gamma, el ácido gamma-aminobutírico, exacto, el GABA, la dopamina y todas estas sustancias que son sustancias de balance en el cerebro
junto con niveles bajos de serotonina también. Exacto. O sea, que lo que estamos viendo son gente con niveles altos de epinefrina, ¿verdad? Sumamente estresados, con una dominancia del sistema nervioso central activado, que notamos tan pronto nosotros hacemos tomamos allí la foto, la iridografía, y vemos esas pupilas dilatadas, con esos arcos de tensión concéntricos rodeando el iris del ojo. Nada más que con eso nos damos cuenta de la tendencia que está la sociedad bajo las situaciones de estrés que nos rodean, pero también mucho de hecho tiene que ver con el estrés y la actitud que estamos asumiendo los seres humanos ante las situaciones de estrés. No, y en cuanto al asunto del dolor, que es para el cual se utilizan tantos analgésicos, opiáceos y los over the counter, los no opiáceos. Mire, hablamos hace unos programas atrás acerca de la inflamación, los niveles sostenidos de inflamación, lo que en inglés se conoce como low grade inflammation, y cómo el no abordar los irritantes que en el cuerpo surgen como consecuencia del uso de una alimentación inadecuada. Exacto. Puede producir inflamación que afecta los terminales, los músculos y los terminales nerviosos, la fibromialgia de la que hablamos hace unas semanas atrás, que dijimos que es el zafacón donde van a parar todos los síntomas para los cuales no existe una causa, no se ha identificado una causa. Mire, eso demuestra que hay otras maneras de erradicar el dolor del cuerpo, que no tiene que ver con el uso de analgésicos, que destruye los terminales nerviosos e impide que el cuerpo te dé advertencia de que hay un desequilibrio. Y fíjate que uno de estos medicamentos comerciales que más se recomienda para situaciones como la que tú acabas de hablar, de la fibromialgia, puede tener efectos que aumenten el riesgo suicida en las personas que lo consumen. Exacto. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos en Salud en Mesa Redonda en breve para el segmento final.